En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Nueve y 27, Radio Intereconomía, hoy consultorio con Franco Machiavelli, analista de mercados. Franco, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana, encantado de estar nuevamente con vosotros. Ay, no te oigo, Franco. A ver, quítate el mute y ahora mejor o no? Ahora No, sí. a ver, Ahora ahora mejor, ahora te vamos mejor. Muy bien, encantado Oye, de estar aquí. después de este acuerdo comercial, China, Estados Unidos, van a reducir aranceles a ambas partes durante 90 días. ¿Tú crees que esto puede ser un nuevo empujón para las bolsas? ¿Dónde sitúas el techo? ¿Cuánto más pueden escalar? Bueno, sin duda, ¿no? De hecho, estamos viendo justamente fuertes avances. Estamos viendo Nasdaq subiendo casi un 4, y eso que no tiene el volumen de la sesión americana, y sobre todo el S&P también subiendo casi un 3, un poco más de lo mismo, ¿no? Al final, este tipo de noticias, Susana, siempre es muy buena o se recibe muy bien porque veníamos de un entorno de incertidumbre muy, muy alto, y al final este tipo de reducción, se ha hablado de una reducción al 80, que a lo mejor ya traía algo de, entre comillas, calma, pero eran muy altos esos porcentajes. Estos siguen siendo altos si lo queremos comparar con una medida u otra, pero acaban dotando al mercado de al menos una tranquilidad, una calma que se agradece bastante, sobre todo tras tanta incertidumbre que veníamos viendo últimamente en los mercados. Así que te diría que todo bien. Sobre todo me recuerda un poco la reacción a la pausa de 90 días al resto de naciones hasta las negociaciones que comunicó en su día Donald Trump. En este caso se dan cifras concretas y se fija en este caso un tiempo. Por lo tanto, creo que es de buen recibimiento. No obstante, algo en términos un poco, una anomalía que sí estoy viendo es subida en los rendimientos. En este caso, vamos a ver cómo reaccionan sobre todo luego, ¿no? Porque venían subiendo, y a ver cómo esto encaja un poco con la subida en renta variable cuando abra Wall Street, ¿no? Pero bueno, de momento buen tono, podríamos llegar a decir, esperemos más avances y a partir de ahí pues que el mercado defina un poco mejor su situación, pero bueno, buen tono podríamos llegar a decir, ¿no? Se agradece. Oye, ¿cómo estás viendo la caída hoy de las farmacéuticas después de que Donald Trump haya prometido reducir el precio de los medicamentos? ¿Lo ves como una oportunidad? ¿Te preocupa o es algo lógico dentro de la volatilidad del mercado? Bueno, creo que es algo relativamente lógico dentro de la volatilidad del mercado, ¿no? Eso como mínimo, Susana, veremos sobre todo hoy en la apertura de Wall Street. Creo que la apertura de Wall Street hoy será bastante más importante que otras, sobre todo tras un fin de semana como el que hemos tenido, ¿no? No obstante, según Trump, esto era una noticia muy, muy buena, que iba a ayudar muchísimo a la economía, que iba a ayudar muchísimo a Estados Unidos. Así que de momento sí que es cierto que tanto este sector como muchos otros se han visto afectados un poco por exactamente las mismas medidas, ¿no? Pero veremos finalmente cómo se lo logra tomar. No obstante, al final, el sector farma acaba siendo muy relevante, y una vez que el mercado pone en precio esos ajustes o esa nueva narrativa, una vez que lo tiene ya descontado, a partir de ahí, aunque suene extraño, empieza nuevamente a mirar el futuro, y para que viésemos enormes caídas en el sector farma se debería debilitar algo a nivel estructural mucho más de lo que ya se ha descontado previamente. Por lo tanto, es probable que lo peor ya haya pasado y que estemos incluso cercanos a ver rebotes en niveles clave de hecho, algunos soportes, como estamos viendo en el IHE, que es uno de los ETFs de farma de Estados Unidos más seguidos. Ese nivel de 62 probablemente pueda llegar a amortiguar un poco esas últimas caídas que hemos estado viendo desde máximos. Así que bueno, tono relativamente neutro, tirando incluso a relativamente positivo, depende de cómo lo veamos, ¿no? Oye, me interesa también los bancos, especialmente Sabadell, bueno, y también CaixaBank. Sabadell porque parece que estaba abierto a una fusión, a una alianza con Abanca, lo cuenta hoy el diario Expansión, y también en el caso de CaixaBank, porque este fin de semana contaba la prensa especializada en economía que estaba explorando la compra del portugués Novo Banco. ¿Cómo ves los bancos españoles, especialmente Sabadell? Bueno, realmente bastante bien, Susana. Sí que es cierto que, como de hecho bien estamos viendo en pantalla, en su momento el arrastre en general del mercado justamente se llevó por delante a valores que lo estaban haciendo bien y que a priori no tenían grandes motivos como para caer tantísimo, ¿no? Estamos hablando de que Sabadell llegó a caer más de un 33, pero esas caídas del 33, más que el propio porcentaje en sí, que a veces suele asustar un poco, es importante ver dónde se frenan. Y se frenaba justamente el nivel clave que ha mantenido muy bien y que de hecho eran vital que los lograse seguir manteniendo. Estamos hablando de ese nivel de 2 euros por acción aproximadamente. Vemos un buen tono, lo que nos faltaría es una superación del máximo previo para acabar de confirmar un poco esa sucesión de máximos y de mínimos crecientes, pero bueno, siempre y cuando superemos 2,8 y no perdamos esos niveles clave de línea tendencial,
pues a priori bastante bien. Línea tendencial estaríamos hablando de 2,33 aproximadamente. Y del lado de CaixaBank, pues un poco más de lo mismo. También fuertes caídas, fuertes correcciones que llegó a vivir el valor, pero no llegó a perder niveles clave, que era un poco lo mínimo que siempre le solemos pedir que no se pierda para aguantar todo el tono. Estamos viendo que todo esto se mantiene hasta la fecha, así que exactamente el mismo criterio que Sabadell en este caso, rotura del máximo previo y no perder esos niveles clave. Estamos hablando de la rotura de 7,6 aproximadamente y no perder esos 6 euros por acción para mantener el tono actual, ¿no? Voy con los oyentes. Empiezo por Santiago. Buenos días. Hola, buenos días, Susana. Dígame. Quería, por favor, preguntarle al señor analista. Tengo Farmamar con una pérdida más o menos del 12%. Si la tengo que deshacer o la ve con futuro. No tengo prisa. Muy y bien. luego tengo 3 bancos, Santander, BVA, CaixaBank, si es hora, que eso con beneficio. Si es hora de retirarme o sigo aguantándolo. Muy bien. Nada más, muchas gracias. Pues gracias, muy amable. Franco, ¿por dónde empiezas? Bueno, por la primera, si te parece, Susana, que comentaba el oyente Farmamar. A ver, sí que es cierto que ha venido, es un punto bastante importante, siendo breve, desde la parte más alta, Farmamar, el drawdown que tiene es del 38%, por lo tanto es bastante caída, pero no obstante, si observamos gráfico diario, sobre todo media móvil, al estar cotizando por encima, al haber logrado romperla, y estamos hablando de una trayectoria a la baja bastante significativa, que es toda la que estamos señalando en pantalla. La rotura que se llevó a cabo en su día, a finales del año o último trimestre del año 2024, esa rotura de 46 en adelante, lograba romper precisamente esa media móvil al alza. Y ahora lo que estábamos viendo tras ese drawdown bastante relevante, bastante importante, es un apoyo precisamente en esos niveles de suelo. Vamos a ver si este nivel de suelo en Farmamar lo logramos aguantar bien, porque caso contrario, teniendo en cuenta toda la estructura alcista que traía previamente, podríamos estar ante el típico caso de hombro, cabeza, hombro. Por lo tanto, ese nivel es muy importante, el nivel actual, que no pierda el nivel de 70, más o menos 70, 68 aproximadamente, para no activar pautas bajistas, porque la rotura de este nivel también supondría la rotura de media móvil. Así que nos quedamos un poco con ese nivel de 70 es clave para Farmamar, para aguantar un poco ese nivel. Y luego el oyente nos comentaba Santander, honestamente, Susana, mismo criterio que estábamos diciendo en el resto de bancos, porque la correlación que están trayendo es bastante significativa, bastante clara y evidente, y es un poco aguantar exactamente el mismo tono que estábamos diciendo antes. Rotura de máximos previos y aguantar niveles clave de tendencia que en Santander estarían ubicados en 4,95 y en BVA exactamente lo mismo, pero estaríamos hablando del nivel clave tendencial ubicado más o menos en 10 euros por acción aproximadamente. Así que mantención de todo esto, pues a priori buen tono también. Muy bien, voy con nota de voz. Hola Susana, buen día equipo también. Mira, soy Ricardo de Barcelona. Quisiera preguntarle si al analista, si a estos valores que veo que hipotéticamente van a bajar hoy del oro, entraría a posicionarse. Y si me puede dar, si es posible, soportes y resistencias del mismo. Vale. Muchísimas gracias. Oro, ¿cómo lo ves? Bueno, creo que es relativamente lógico lo que estamos viendo y de hecho lo que decía el oyente también, ¿no? Porque al final lo que ha dicho es bastante criterioso. Es probable que estemos yendo cortos, no solamente durante el día de hoy, sino probablemente siguientes jornadas. Hay que atender a varios factores y es que el oro no únicamente ha subido por el factor arancelario. Quiero decir, el factor arancelario, por ejemplo, en marzo del año 2024 es algo que ni se planteaba. Sin embargo, a partir de ahí el oro, como bien estamos viendo en pantalla, rompía máximos históricos. Es decir, recordemos que el oro siempre atiende a un cúmulo de diversos factores, no únicamente el arancelario, que fue un factor de aceleración en cualquier caso. Sí que es cierto que viene subiendo bastante, viene subiendo muy vertical y con este apaciguamiento, un poco por parte incluso de conflicto bélico, del lado de la geoestrategia, junto con la parte arancelaria, puede hacerlo corregir, pero recordemos que el oro lo que está haciendo también es cubrirnos ante una destrucción monetaria sin precedentes que de hecho se prevé que vaya en aumento. Entonces, cuando un activo como el oro sube de forma tan vertical como lo que estamos viendo, con grados de inclinación cada vez más evidentes, precisamente lo que conviene es revisar eso. Es decir, ¿nos pueden esperar jornadas a la baja en el oro a partir de ahora? Sí, por un factor de optimismo en las bolsas y una menor incertidumbre. ¿Hasta dónde? Bueno, como viene de subir tantísimo, algo de corrección en esos últimos niveles diagonales no sería descartable. Una caída del 20% desde máximos no sería descartable y además empezaría a coincidir cómodamente con un nivel un poco más calmado de las últimas subidas en términos de diagonal y justamente coincidente con media móvil gráfico 200. Estamos hablando del nivel $2.900 por onza. Es un nivel clave que estaría vigilando, Susana. Vale. Voy ahora con Gabriel. Buenos días.
Hola Susana, buenos Hola, días. ¿qué tal? Pues bien, muchas gracias. Yo quería preguntar al experto, acabo de comprar inmobiliaria colonial, que como están diciendo ahora todos los expertos que hay que comprar valores que tengan un buen dividendo, pero no sé por qué está la bolsa subiendo tanto y Colonial está bajando en 1,63. Me gustaría saber la opinión del experto y si es posible también que me haga un comentario de Faes Pharma, que Ok. también me gustaría entrar, pero no sé si debo. Vale, muy bien. Pues Muchas gracias, gracias. Susana. Gracias. A ver, Colonial y Faes Farm para entrar. Ujú. Bueno, a ver, lo cierto es que una cosa es que suba la estructura del mercado, ¿no? En relación a lo que comentaba el oyente, por un optimismo generalizado y que eso beneficie más a según qué sectores o valores que son un poco más sensibles a todo eso. Y luego habrá otro tipo de valores que son un poco más, digamos, que están un poco más acotados a una serie de catalizadores mucho más concretos para que logren impulsar. Inmobiliaria colonial, ya sabemos a qué tipo de factores se enfrenta, no es tan dependiente en este caso del caso arancelario o de la parte arancelaria o de toda la narrativa actual. Sin embargo, sí que es cierto que viene estando bastante lateral justamente desde el año 2022 en adelante. Es un valor que en ese aspecto le ha costado un poquito arrancar. ¿Dónde estamos ahora o qué vigilaríamos justamente en este caso, Susana? Pues un poco los niveles diagonales, justamente nivel de 5,8, 5,9, nivel actual, porque sí que es cierto que aunque vaya comprimiendo, los máximos van siendo cada vez más decrecientes y esto es algo que a veces puede preocupar un poco a la mayoría de inversores. Seríamos un poco más optimistas en el caso de ver una rotura de 5,8, pero necesitaríamos romper sobre todo la zona un poco más clara de lateralidad de 6,7 en adelante para ser un poco más optimistas, ¿no? Y del lado de Muy Faes bien. Pharma, que comentaba también el oyente, le veo un aspecto un poquito mejor en este caso, porque parece que de toda esa lateralidad que también venía más o menos desde el año 2020 en adelante, que estuvo un poco el precio justamente un poquito en rangos, en esos niveles, nivel de suelo 3,1, nivel de techo 4,1 más o menos, parece que poco a poco, junto con un crecimiento bastante importante del volumen, como estamos viendo justamente aquí, empieza a querer sobresalir de aquí. Por lo tanto, buen aspecto pese a todo, viene subiendo realmente desde 2012 en adelante, así que la pauta de lateralidad puede ser simplemente un poquito ese freno que tenía y que estaría muy cerquita de empezar a salir de ahí. Si salimos de ahí, pues seríamos bastante optimistas hasta 5,4 y seríamos mucho más optimistas que harían falta varios catalizadores para ver una subida hasta 10,5. Pero bueno, por todo se empieza, por un comienzo siempre, así que la rotura actual de 4,1 sería bastante en este caso. Vale. Oye, no, voy a ir con más oyentes, pero me interesa también todo lo que es el sector lujo que hoy está volando. Un Louis Vuitton, un Kering, un Christian Dior, un Swatch, todas ellas llevan subidas del 5 o 6%. Por cierto, también veo a Myers subir casi un 12%. ¿Cómo estás viendo estos movimientos? Bueno, creo que dentro de lo que cabe relativamente bien, porque recordemos que una parte significativa y que siempre se ha estado haciendo un poco de referencia es la parte sobre todo de China, ¿no, Susana? Y de hecho veíamos como el resto de, por así decirlo, la demanda se mantenía relativamente bien, pero el factor China a veces hacía un poco flaquear absolutamente todo. Vemos también, como bien comentaba, subidas en este caso en Louis Vuitton del 5,6, si nos vamos en este caso a Hermès, pues también vemos subidas del 4%. Creo que es bueno, son compañías que yo en lo personal siempre en Intereconomía las he mencionado, ¿no? Que son Sí. francamente buenas y de mis favoritas. Entonces, al final, este tipo de correcciones que hemos estado viendo previamente, los impulsos que estamos viendo ahora, son muy buena señal, sumado a los fundamentales que se habían deteriorado, pero no tanto. Entonces, el mercado tiende a poner en precio todo eso de forma rápida y ante un catalizador que suele ser relativamente positivo, suele impulsarlo con buenas subidas en este caso. Así que buenos niveles en particular, te diría, Susana, por nombrarte alguno, Hermès, si mantenemos esos 2.150, que es un poco línea tendencial clave, también muy buen tono sumado a la subida actual. Louis Vuitton un poquito más castigada, sí que es cierto que podríamos estar viendo apoyos o soportes un poquito más abajo en este caso, pero que no se acaban de debilitar del todo. Hablamos justamente un poco de niveles actuales ubicados en 4,86 aproximadamente. El hecho de mantener estos niveles también sería muy buena señal. Vale. Voy ahora con otra nota de voz. Tenemos, adelante. Hola, buenos días. ¿Cómo ve la lista una entrada en IAG y en SAP, la alemana? Muchas gracias, buenos días. Muy bien. SAP. Vale, vale, nos vamos a SAP primero, pues muy bien SAP, de hecho un poco más de lo mismo, ¿no? Nos vamos a dar cuenta de un patrón bastante claro, Susana, en las caídas que hemos estado viendo últimamente, y es que en compañías relativamente buenas se vieron afectadas también por todo el lastre de mercado, pero lograron aguantar bastante bien el tono y lo recuperaron relativamente rápido. Este es el ejemplo de SAP e incluso de la banca española, que lo venía haciendo muy bien. Caídas importantes que llegó a arrastrar justamente SAP en este caso. Estamos hablando de caídas del más del 25%, con fuertes subidas previas que traía, pero a partir de ahí vimos un factor bastante importante a nivel técnico, que fue incremento de volumen en este caso,
plazo y mantención de lo que vendría a ser niveles clave, niveles diagonales de muy largo plazo. Por lo tanto, muy buen tono en SAP. Lo único que le pediríamos es no romper o no perder, mejor dicho, ese nivel de 215 euros por acción. Si mantenemos estos niveles, todo es francamente bueno, y a partir de ahí cualquier posible nuevo rebote, apoyo, pequeñita corrección que no supere 2,40, que no supere 2,35, que es línea tendencial, sería muy buen tono en general también. Y si nos vamos por el lado de IAG, pues también somos optimistas en el momento en el que hemos estado viendo esos rebotes clave que estábamos hablando en su día en 2,7, sobre todo tras haber superado toda esta pauta de lateralidad que estuvimos viendo en su día. La rotura de estas lateralidades es algo francamente bueno, y a partir de ahí simplemente le pediríamos lo siguiente: que no pierda el 2,7, que logre incluso mantener esta cota de niveles. Por lo tanto, a partir de ahí cualquier posible apoyo nuevamente en 2,7, ese nuevo nivel de soporte, sería francamente bueno, y a partir de ahí con una proyección mínima hasta 4,3, 4,4. Oye, estoy viendo a los futuros americanos volar. El futuro sobre el Nasdaq un 3,63% arriba, el del Russell 2000 un 4% arriba, el de Dow Jones un 2,18%. Parece que ese acuerdo comercial y la letra pequeña China-Estados Unidos y ese paréntesis, ¿no? Ese reducir aranceles durante un periodo de 90 días y seguir con las conversaciones le va a dar mucho punch a la bolsa americana y también a la tecnología, que, bueno, esta mañana estaba lloviendo y también desde los mínimos de abril lo ha hecho muy bien absolutamente todos los valores. Mira, echaba cuentas y he visto, para decirlo bien, desde los mínimos de abril, Tesla un 36%, Meta un 24% arriba, Nvidia y Microsoft un 23% arriba y Apple y Amazon un 15% arriba. La tecnología vuelve a brillar en las carteras después de, de que la guerra comercial parece que se está suavizando, de esa desescalada comercial. ¿Cómo ves o qué esperas del mercado americano en los próximos días? Bueno, realmente soy optimista, Susana, y la reflexión que hacías ahora también pues me recordaba un poco que en el medio de este pánico que se llevó a vivir en su momento, yo decía en lo particular, ¿no? En Intereconomía, en general y en muchos medios, yo decía, vamos a ver, el factor clave aquí está en las negociaciones. Por lo tanto, si a la vista habrá negociaciones, todo esto tarde o temprano debería frenarse como mínimo y a partir de ahí remontar cuando veamos ese catalizador clave. Lo que estamos viendo hoy es justamente el reflejo de todo eso, tras tanta caída, además de forma muy acelerada. Estuvimos viendo que fue una de las caídas más rápidas desde la crisis sanitaria del año 2020. Por lo tanto, todo lo que estamos viendo ahora, como bien comentabas, Russell 2000, ojo con las small caps, mid caps, que han sido muy castigadas también, puede que sean de las primeras también en recuperarse frente a todo esto, y sobre todo tecnología, con esas nuevas medidas que Trump anunciaba en cuanto a frenar algunas partes un tanto contraproducentes, la parte arancelaria, sobre todo de los chips, etcétera, etcétera, fueron muy castigadas también y son los principales conductores del mercado. Por lo tanto, todo lo que estamos viendo ahora es coincidente, es coherente precisamente con lo que el mercado empieza justamente ahora a descontar. Ahora bien, cuidado con todo esto, ¿es una pausa de 90 días? ¿Es un buen avance? Sí. ¿Es el final de todo este acuerdo con el desenlace? No. Así que ojo con lo del rumor y noticia, lo de comprar con el rumor y vender con la noticia, porque no nos extrañaría o no nos debería de extrañar que en cuanto todo esto tenga un desenlace finalmente positivo fijado ya en el tiempo, contraintuitivamente el mercado corrija y caiga. No para hundirse, pero a lo mejor para corregir. Así que cuidado un poquito con todo esto porque es una característica muy clave en el mercado, ¿no? Y los que hayan vivido muchos episodios de volatilidad pues sabrán a lo que me refiero, ¿no? Vale. Voy con otra nota de voz. ¿Otra nota de voz tenemos o no? ¿Pero tenemos nota o no? No, vale, voy con Marcos. Buenos días, Marcos, buenos días. Primero de todo, gracias por llamarme. A ver, felicito a todos los empleados de Radio Intereconomía. Son grandes profesionales, todos. Aquí estamos después, entre aranceles y no aranceles, declaraciones, no declaraciones y como locos. Hoy está siendo una mañana de locura, pero muy divertida. Pues encima currantes. Sí, gracias. Y aparte de esto, felicitar al señor Machiavelli porque es de los analistas que te lo deja todo claro. Una vez dicho esto, a ver, señor Machiavelli, le pregunto por el Bitcoin. Estoy viendo que el oro está frenando y el Bitcoin está subiendo poco a poco, pero va subiendo fuerte. ¿Podría ser que el Bitcoin tome la alternativa al oro, dado que usted mismo hace un momento ha dicho que el dinero cada vez pierde más valor? Gracias. Pues 100%, muchas gracias. Lo primero, muchas gracias al oyente por sus amables palabras, que siempre es de valorar. Y segundo, creo que es un razonamiento muy válido y muy lógico, porque si el oro al final debe cumplir con según qué papeles en un entorno como el actual, pero
debido a desescaladas, empieza poco a poco a retraerse un poquito, a corregir, podríamos ver justamente lo contrario en Bitcoin. ¿A qué me refiero? Y es justamente lo que comentaba el oyente ahora. De hecho, Bitcoin viene subiendo, no mucho ahora, un 0,3. No es tanto lo importante hoy, sino lo que hizo la semana pasada y las anteriores, porque la semana pasada subió un 10% Bitcoin y estamos, ojo, nuevamente al borde de romper máximos históricos. Claro, esto lo intentaría casar con lo siguiente para que el oyente lo pueda entender bastante bien, y es la divergencia que estamos empezando a ver, línea gris, vamos a ponerlo de esta manera para que se entienda bien, línea gris en este caso y línea azul. La línea azul es justamente Bitcoin y la línea gris que estábamos viendo, a ver si me carga ahora, ahí está, la línea gris que estábamos viendo en este caso es el oro. ¿Apreciamos la divergencia? ¿Apreciamos la diferencia de movimientos? ¿Cómo justamente el oro se retrae y Bitcoin nuevamente es un factor impulsor? Esto, sumado a un entorno de risk-on, porque es lo que parece que estamos viendo actualmente en los mercados, tendría sentido ver que Bitcoin siga subiendo. Pero ¿dónde tenemos la barrera, el principal reto, en este caso en Bitcoin? Justamente en niveles actuales, 105 en este caso. Es la resistencia, no una resistencia aleatoria, es la resistencia histórica de Bitcoin, que de hecho viene de tener ese episodio correctivo tan prolongado en el tiempo, en el cual precisamente llegó a caer de máximos a mínimos más de un 30%. Muy buena superación, muy buena subida, muy buena finalización de la pauta correctiva. ¿Qué nos falta? Un incremento en volumen que esté a poder ser por encima de la media del volumen en términos medios, y a partir de ahí una rotura de 105 sería la mejor señal en este caso para ver nuevas subidas en Bitcoin. Que no nos extrañe, por terminar y por concluir esto, que no nos extrañe que ante semejante reto que solemos ver en Bitcoin justamente en niveles actuales, podamos ver un poquito de corrección, porque al final ese fuego cruzado típico en resistencias a veces puede llegar a hacer que se retraiga un pelín el precio, pero lo importante es no perder la estructura alcista, que esto es lo que estamos viendo, que a largo plazo se está manteniendo francamente bien y que a priori podríamos llegar a ser más optimistas todavía. Pero tenemos ese reto justamente 105, pero muy buen tono Bitcoin y muy buen planteamiento el que comentaba el oyente, claro que sí. Vale, vamos ahora con nota de voz, vamos. Buenos días para todos y gracias por atenderme. Que me analicen las acciones de Celnex, donde tengo una posición bajista desde los 35 euros. Vale. Y por favor también, si pueden, que me analicen las acciones de bueno, el nombre es muy raro, pero el ticket es SOUN. Vale. Gracias. Muy bien. Estupendo. Okay. Franco, a ver. Sí, interesante. Celnex. Celnex nos comentaba justamente el oyente y que tenía cortos desde el nivel de 35. Creo honestamente que es un buen timing porque justamente el oyente tiene cortos en la resistencia de toda la lateralidad. Así que creo que como mínimo esperar una caída hasta los 29 o 30 puede llegar a ser clave en ese aspecto. No obstante, recordemos que por concluir, Celnex no está teniendo una dirección muy clara. Quiero decir, lleva lateral desde noviembre del año 2022, así que a lo mejor ese long short, ese ping pong constantemente entre soporte y resistencia, me parece que está bien, pero no mucho más hasta que no logremos salir justamente del nivel de 38 para arriba, en el caso de rotura a la baja, o al menos rotura al alza, o rotura a la baja por debajo del nivel de 26 o 27. Esto por un lado, y luego por otro lado, cuando nos comentaba SoundHound, el ticker de esta compañía del Nasdaq, la habíamos analizado en su momento y no tiene un mal aspecto, sobre todo desde el punto de vista técnico, al mantener como mínimo una estructura muy clara y muy básica que es de máximos y de mínimos crecientes. Algo tan simple como esto ya nos da un poco la dirección por donde puede llegar a estar la parte mínimamente técnica del valor. Si aguantamos estos niveles, que es un poco donde nos encontramos justamente ahora, esos niveles de 8,2, pues francamente bien, y a partir de ahí esperaríamos como mínimo una llegada, en el caso de buen desenlace, a la resistencia histórica ubicada en 19 aproximadamente. Desde niveles actuales estamos hablando, ojo, de más de un 140% de revalorización en el caso de que lleguemos nuevamente a máximos previos. Así que mantener este nivel sería clave para este valor, ¿no? Muy bien. Voy con nota de audio, la última. Hola, buenos días. Le quería preguntar a Franco, aprovechando ahora las noticias que vienen de Estados Unidos con el acuerdo con China, ¿cómo ve meterse en dos compañías que puede influir esa mejor relación? Intel, de acuerdo a la posible fusión con Taiwan Semiconductor, y Estée Lauder, con el tema de la cosmética. Muchas gracias. Muy bien, estupendo. ¿Cómo las ves? Okay.
Pues realmente, Susana, la parte de Intel, ¿no? Justamente refiriéndonos a esto, yo en su día no era muy fan de Intel en este caso, porque yo siempre lo decía, ¿no? Es un poco de entre las ganadoras, la perdedora, ¿no? Porque es un poco entre todas las líderes que veíamos de mercado, por narrativa, etcétera, etcétera, era la que peor lo hacía en este caso. El oyente ha comentado algo que creo que es bastante relevante en este caso, que es justamente la parte de algún acuerdo, justamente en el entorno actual. Hace una pregunta muy interesante. Creo que sí, que puede llegar a ser relativamente importante, relevante y puede servir como impulsor o como catalizador para ver subidas en el valor y una visión mejorada, el famoso upgrade que le llamamos en este tipo de valores. No obstante, recordemos que por lo general y de forma genérica, ya arrastramos un poco, ¿cómo lo diríamos? Una pequeñita desventaja frente a competidores. Si lo queremos medir en términos relativos, el rendimiento de Intel frente a competidores, siempre tendremos un pelín de desventaja en este aspecto. Puede que este catalizador lo impulse todavía más, pero ya venimos desde cero con un pelín de desventaja. Esto puede llegar a ser optimista y positivo porque ya venimos de una, ¿cómo lo diríamos? De una valoración un poco más baja, ¿no? De una expectativa, a eso me refería, un poco más baja, y que esto impulsa el valor en este tipo de casos. Veríamos niveles clave, en este caso en Intel, ¿no? El hecho de no estar perdiendo esos niveles, más que niveles diagonales, niveles horizontales, que a veces a mí me gustan un poco más, son más estáticos, son menos subjetivos a la interpretación, los niveles estáticos. Por lo tanto, el sumatorio de estos factores, sumado a aguantar muy bien los niveles de 16, 15, 20, toda esta gran zona que estamos viendo aquí, podría llegar a ser francamente algo bastante bueno de cara al valor. Y por afinar un poquito más los timings dentro de esta lateralidad, o mejor dicho, dentro de este soporte, miraríamos justamente la lateralidad actual que estamos empezando a ver. Ese rango comprimido de precios es el que nos da un timing bastante mejor. Rotura de 26, estaríamos hablando de un escenario bastante optimista para Intel, sumado a todo este factor y coyuntura de narrativa que estamos comentando. La pérdida de este nivel de 18 no sería excesivamente relevante o alarmante, siempre y cuando no perdamos el principal de todos, que es este gran nivel de soporte que estábamos señalando justamente aquí. Por la parte de Steve Lauder, justamente exactamente lo mismo. No lo mismo que Intel, pero sí que podríamos llegar a atribuir algo de optimismo en términos generales a todo este tipo de valores. Por concluir bastante, me quedo con Intel, que era bastante más específico el timing, pero bueno, buen planteamiento por parte de hoy. Oye, muy rápido, a través del canal de YouTube, Juan Martínez dice, ¿me pongo bajista en Hugo Boss? Yo personalmente seguiría relativamente alcista en este tipo de valores porque puede que tras tanta corrección que hemos estado viendo estemos a punto de ver una corrección, una parcial recuperación debido a toda la narrativa actual, pero recordemos un poco mi opinión personal, pero bueno, son un poco este tipo de factores que a veces impulsan a los mercados tras tanto pesimismo. Pregunta también otro de los oyentes por Inditex, David Leira, ¿cómo ve Inditex? Bueno, también relativamente bien, sobre todo tras haber aguantado ese nivel de 43. Estar haciendo algo de suelo, estar viendo media móvil de gráfico semanal, media móvil de 200, tras una corrección como la que hemos estado viendo, pues francamente bien, es uno de los claros ganadores del IBEX, esto lo sabemos, tras una corrección del 24 y que se apoye bien en 42, creo que podemos estar ante un buen nivel o una buena señal en este aspecto. Y ya la última, José Manuel, ¿qué opinas de entrar en Indra? Bueno, a ver, Indra también lo estuvo haciendo bastante bien en su momento, está superando ahora niveles clave, esos niveles de 29, creo que es algo relativamente bueno. Un poquito de corrección no le vendría mal para sanear tanta subida vertical previa, así subimos con un poquito más de escalonamiento, un poquito más de salud. Niveles de 21 y 17 son clave en Indra, el hecho de no perderlos haría que mantengamos justamente no solo la expectativa, sino la tendencia a nivel estructural en términos técnicos. Muy bien. Muchas gracias, Franco Machiavelli, un placer, cuídate, un abrazo. Gracias. Adiós. A vosotros. Gracias, Chao. Ana.